Bueno, luego de haber hecho la primera campaña de palabras claves y haberla trabajado desde cero, montado los grupos de anuncios y los anuncios, ya sabiendo cómo se estructura las campañas, podemos darnos una idea de cómo podemos estructurar todo tipo de campañas dentro de YouTube, ¿verdad? Siempre y cuando sepamos cuáles son esos tipos de campañas, ¿verdad? Por eso es muy importante analizar el contexto. Entonces, lo anterior fue para crear nuestra primera campaña utilizando palabras claves y este siguiente segmento es para entender un poco cómo funciona la segmentación, ¿verdad? Porque no tocamos, quizás no tocamos a fondo ese tema y es importante antes de seguir con las siguientes campañas y los siguientes públicos, ¿verdad? Que es muy importante eh, definir la segmentación, ¿verdad? Para ello vamos a definir los diferentes tipos de públicos y audiencias dentro de dentro de YouTube Ads, cómo segmentar, eh, qué opciones tenemos, el tema de emplazamientos, muy importante, formas efectivas de utilizar las palabras claves y los públicos personalizados dentro de YouTube, ¿verdad? Entonces, de esto vamos a hablar en este segmento para tratar a fondo qué acabamos de configurar, ¿verdad? Sobre todo el tema de palabras claves y qué más tipos de segmentación existen, ¿verdad? Entonces, para ello, nos vamos de nuevo a crear una nueva campaña. En este momento no vamos a estructurar una campaña, únicamente vamos a definir algunos aspectos importantes dentro de la estructuración de YouTube, ¿verdad? Primero el tema de objetivos, como repito, nos vamos a enfocar al tema de prospectar y ventas únicamente. Vamos a seleccionar el de clientes potenciales de nuevo, video, que es donde estamos actualmente en YouTube. Y rápidamente nos vamos, luego de dejar toda la configuración a nivel campaña, vamos a ir a analizarlo a nivel de grupo de anuncios, que es importante, ¿verdad? Primero, tenemos dos tipos de campañas dentro de YouTube. Tenemos el tipo estándar y el tipo adaptable, que el estándar es básicamente el streaming salteable y el adaptable básicamente es un formato que se adapta a un formato display, a un formato más dinámico, donde podemos personalizar un poco más el anuncio. Sin embargo, ya no salimos de lo que es pautar dentro de los videos, sino podemos pautar en diferentes secciones de de YouTube como tal, ¿verdad? Podemos aparecer en las búsquedas, en portadas, etcétera. Entonces, eso significa el adaptable que nos puede mostrar diferentes formatos. Entonces, al momento de segmentar, al empezar a ver la parte de segmentación, es importante definir qué tipo de formato es el que vamos a usar, ¿verdad? Eh, para este caso, vamos a tomar el caso del estándar, que es la estrategia que vamos a tomar. El adaptable también hasta cierto punto es bueno porque tiene otros formatos, pero yo recomiendo el estándar porque es un formato que no varía, que no tiene muchas variables en términos de opciones y eso nos ayuda a tener un enfoque de optimización mucho más específico, ¿verdad? Comparado con el adaptable que tienen un tema un poco más de variables a nivel de creativos y anuncios, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya nos vamos a nivel de la segmentación, que es muy importante. Cuando empezamos a segmentar desde las ubicaciones, ¿verdad? A nivel de configuración de ubicaciones, podemos segmentar a nivel de país, a nivel de zonas, podemos excluir países, zonas, ciudades. Al final hay una diversidad enorme de opciones, inclusive podemos hacer búsqueda avanzada, podemos irnos específicamente a un solo lugar, eh, a un radio específico de, de segmentación
geográfica, ¿verdad? Podemos seleccionar cierto lugar, podemos añadir bloques, por ejemplo, si seleccionamos radio, podemos seleccionar, por ejemplo, el radio de ubicación que nosotros podemos seleccionar y podemos introducir coordenadas, por ejemplo, a través o nombres de lugares, por ejemplo, vamos a ver Antigua Guatemala, las ciudades en las que me encuentro. Vamos a ver, incluir, por ejemplo. Entonces, puedo seleccionar inclusive a nivel de cantidad de radio, tal y como sucede con 5 kilómetros, perdón, 35 kilómetros. Podemos seleccionar al final un radio específico, tan grande o tan pequeño como lo tenemos acá, ¿verdad? Siempre es importante tener el control de esa cantidad de, de espacio, ¿verdad? Por ejemplo, 100 millas. Um, bueno, al final, a nivel, podemos empezar a segmentar al final en términos de ubicaciones y podemos utilizar las ubicaciones como nosotros consideremos que es nuestro buyer persona, ¿verdad? Eh, Luego, el siguiente nivel es a nivel de segmentación demográfica, ¿verdad? Creo que es muy importante. Podemos segmentar por edades, por sexo, por nivel de ingresos, estado parental. Creo que tiene muchas opciones de segmentación, ¿verdad? No olvidemos que si tenemos un buyer persona específico, podemos utilizar a nivel de demográfico, podemos seleccionar, por ejemplo, solo mujeres de ciertas edades, que con hijos y sin hijos, de tantos ingresos, ¿verdad? Esta opción es muy buena a nivel de segmentar, a nivel de demográfico, ¿verdad? A nivel de las características del buyer persona que tiene a nivel demográfico. Eh, Luego, a nivel de audiencias, podemos crear audiencias. Esto lo vamos a ver cuando creemos una campaña de audiencias. Eh, Podemos utilizar audiencias que se interesan y tienen comportamientos específicos. Entonces podemos segmentar también a nivel de audiencias. Muy importante. Luego, a nivel de contenido, de dónde queremos que se muestren nuestros anuncios y cómo queremos que se muestren, ¿verdad? Podemos segmentarlo a nivel de palabras claves, a nivel de temas y a nivel de emplazamientos, ¿verdad? Entonces tenemos, repito, analizar la segmentación a nivel de ubicaciones, la área demográfica, una segmentación a nivel de tipo de contenido, ¿verdad? Una a nivel de personas, o sea, la demografía, ¿verdad? Y cómo se comportan, demografía y cómo se comportan con audiencias. Y también una, una segmentación a nivel de contenido de dónde, ¿verdad? Palabras claves es básicamente las búsquedas que hacen las personas en YouTube. Los temas es cómo se comportan, qué tipo de intereses tienen, cuál es el tipo de perfil, por ejemplo, que les interesa mucho el tema de salud, que siguen a canales de enfermería, farmacia, por ejemplo, etcétera. Podemos configurar a nivel de temas específicos, ¿verdad? Y luego a nivel de emplazamientos, que para mí es una de las segmentaciones más poderosas que tenemos, a nivel de emplazamientos, básicamente emplazamientos podemos segmentar ya sea en canales específicos o en videos específicos que nosotros tengamos y que queramos segmentar, ¿verdad? Entonces podemos utilizar otras variables, pero las que más se trabajan a nivel de emplazamientos y son las más poderosas son las de a nivel de canales y videos, que son las que les recomendaría probar, donde podemos aparecer en canales de nuestra competencia, ¿verdad? Si nosotros le ponemos aquí el link del canal o el link del video, podríamos promocionarnos en esos canales siempre y cuando estos canales estén pautados, estén con la opción de de monetizar el contenido, ¿verdad? Todos los videos monetizados son videos que se les puede colocar publicidad, ¿verdad? Sobre ello.
Entonces, tenemos diferentes opciones dentro a nivel de segmentación. Vamos a hablar de estos a nivel de contenido porque estas son las que al final es como las que utilizamos para poder segmentar y poder variar nuestro tipo de campaña, ¿verdad? Entonces podemos tener, por ejemplo, un tipo de campaña únicamente para utilizando palabras claves. Es bastante poderoso el tema de palabras claves porque podemos llegar a personas que están haciendo búsquedas específicas del contenido que nosotros estamos promocionando, ¿verdad? Entonces, tiene un poder bastante grande. Cuando usamos palabras claves, estamos pautando a personas que están buscando activamente cierto interés del que nosotros estamos relacionados, ¿verdad? Del producto. A nivel de temas es más como cómo mide el comportamiento Google y la plataforma de YouTube a nivel de qué tipo de canales sigue, como lo hablamos al principio, de comportamiento, de interacciones, comentarios, formas en cómo se comporta y cómo da seguimiento a la plataforma. eh, podemos segmentar, ¿verdad? Y luego la de emplazamientos, que es la más poderosa, la que creo que es donde podemos llegar a algo mucho más específico, donde desde aquí podemos empezar a generar clientes calificados. Imagínense de poder, eh, el poder del poder, valga la redundancia, de generar una campaña donde pautemos en anuncios específicos, de productos específicos, de temas específicos, canales específicos. Entonces, podemos generar este tipo de campañas, ¿verdad? Entonces, solo aquí tenemos tres tipos de campañas de cómo podemos prospectar clientes potenciales, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos un embudo, que ya lo vimos, siempre es bueno tener un embudo. Nuestra estrategia debería y nuestra base de la construcción de nuestra estrategia de prospección y ventas en YouTube debería estar basada en un embudo, ¿verdad? Ya tenemos YouTube nos da las herramientas para prospectar y nosotros ponemos el medio, ¿verdad? La forma, el canal a donde llegan todas estas personas, ¿verdad? Que nosotros captamos y de la forma en que se puedan convertir, ¿verdad? Entonces, muy importante el tema de analizar la segmentación. Les invito a ir probando, ir investigando y viendo cómo podemos generar públicos muchísimo más específicos luego, ¿verdad? Entonces, de estas tres, las que más utilizo y las que vamos a utilizar son de estas palabras claves y emplazamientos. Los temas no vamos a crear una campaña como tal, pero sí vamos a usar una campaña, por ejemplo, para generar específicamente audiencias, ¿verdad? A nivel de segmentación de personas de audiencias específicas a nivel de comportamiento de compras, ¿verdad? Estos segmentos que son segmentos de públicos que nosotros podemos crear y que YouTube nos da la posibilidad de crear y de personalizar. Entonces, vamos básicamente a manejar tres tipos de campañas a nivel de público frío, que sería emplazamientos, palabras claves y la segmentación a nivel de audiencia. Pero además la de retargeting que no está acá, que no le hemos platicado, que es retargeting o remarketing, en este caso en Google se llama remarketing. Es el tema de cómo crear públicos personalizados que para hacerles remarketing, ¿verdad? Entonces a nivel de audiencias también vamos a generar este tipo de públicos y luego hay otros públicos que son los lookalikes para los que están familiarizados ya con la pauta publicitaria, públicos similares que nosotros creamos a través de base de datos o a través de listas que se nos crean con la data que estamos generando con otras campañas, ¿verdad? Entonces, tenemos varias formas. Lo recomendable es que no mezclemos estas tres formas o sea, no, por ejemplo, no, si vamos a segmentar con audiencias, no utilicemos palabras claves al mismo tiempo y no utilicemos temas al mismo tiempo y emplazamientos. Ese es un grave y gravísimo error. Si vamos a hacer una campaña, enfoquémonos únicamente, a menos que querramos acotar mucho más nuestro público, ser mucho más específicos, pero no es recomendable hacerlo.
de utilizar más de una forma de segmentación, ¿verdad? Entonces, segmentamos a nivel de audiencias, a nivel de palabras claves, temas o emplazamientos. Y de esta forma podemos crear una estrategia mucho más específica, ¿verdad? Entonces, así funciona la segmentación. De esta forma vamos a ir creando nuestra estrategia y vamos a ir definiendo los siguientes pasos para nuestras campañas.